Todos conocemos la saga Halloween, una de las franquicias más icónicas en la historia del cine de terror. Desde su inicio, nos presentó a Michael Myers, una figura silenciosa, imparable y completamente aterradora, que, con el paso de los años, se convirtió en un verdadero símbolo del género slasher. A lo largo de décadas, hemos visto múltiples secuelas, reinicios, líneas temporales alternativas, algunas mejores que otras, pero todas formando parte de un legado que marcó a generaciones enteras. Pero hay algo que muy pocos fans conocen, y es que detrás de esta saga, existen historias aún más oscuras, proyectos que nunca llegaron a realizarse, guiones que fueron escritos y luego descartados, películas que estuvieron a punto de entrar en producción, pero se cancelaron en el último momento, ideas completamente diferentes que pudieron haber cambiado el destino de la franquicia para siempre. Algunas de estas propuestas eran arriesgadas, otras expandían el universo de formas inesperadas, y unas cuantas, incluso, prometían superar a las películas que sí llegaron a estrenarse. Entonces la pregunta es inevitable, ¿qué hubiera pasado si estas películas sí se hubieran hecho? En el presente video, vamos a adentrarnos en esos proyectos olvidados, en esas versiones que quedaron en la sombra, y descubrir el top 5 de las películas de Halloween que fueron canceladas, pero que tenían todo el potencial para ser increíbles. Sin nada más que agregar, comencemos. En el puesto número 5, tenemos una de las versiones más curiosas, y a la vez, más cercanas a hacerse realidad dentro de la saga de Halloween. Antes de que llegara a los cines, Halloween H20, existió un guión alternativo, escrito por Kevin Williamson, conocido también por su trabajo en Scream. Aunque esta versión mantenía la base de la historia que conocemos, introducía cambios importantes que habrían hecho la narrativa mucho más oscura, y conectada con el legado de la saga. Para empezar, el prólogo era completamente distinto, la víctima inicial iba a ser Rachel Loomis, la hija del Dr. Loomis, lo que añadía un peso emocional mucho mayor desde el inicio, y reforzaba la idea de que el impacto de Michael Myers seguía afectando a todos los que estuvieron ligados a él. Este cambio hacía que la historia no se sintiera solo como un enfrentamiento personal, sino como una continuación directa de las consecuencias del pasado. En esta versión, Laurie Strode seguiría siendo la protagonista, pero ya no sería el único eje de la historia. Su papel se ampliaba dentro de un enfoque más compartido, donde el legado de Michael y del Dr. Loomis tenía mayor presencia. Incluso su hijo, John, seguiría formando parte de la trama, aunque con un rol menos central, dejando de ser el único motor emocional de Laurie, para dar paso a una historia más amplia y conectada. Además, el tono habría sido ligeramente más moderno y cercano al estilo de Scream, con personajes más conscientes del peligro y una narrativa más afilada, sin perder la esencia del terror clásico de Halloween. Pero el cambio más radical estaba en el final. En la versión de cines, Laurie enfrenta a Michael en un clímax dramático, y lo decapita con un hacha, lo que da la sensación de un final definitivo. No obstante, la saga continuó con Halloween Resurrection, dejando implícito que el asesino sobrevivió. En la versión de Williamson, la confrontación final habría sido aún más brutal y concluyente. Michael Myers sería partido en dos por la hélice de un helicóptero, eliminando cualquier posibilidad de regreso, y cerrando la historia de manera absoluta. Sin embargo, esta idea fue descartada, probablemente porque cerraba demasiado la puerta a futuras secuelas. Aún así, esta versión nos deja una gran duda, ya que, ¿habría sido este el final perfecto para el hombre del saco, o una decisión demasiado extrema para una saga que nunca ha querido terminar del todo?
Eso sí, de haber existido, definitivamente considero que sería un final épico para el personaje, mejor que el presentado en Halloween Ends, pero bueno, esos solo son gustos de este servidor. Puesto 5, Halloween H20 de Kevin Williamson. En el puesto número 4, encontramos una de las propuestas más oscuras y ambiciosas, que jamás se planearon para la saga Halloween, siendo la octava película titulada, El Señor de los Muertos. Esta propuesta cancelada, habría surgido de la visión original de Farrands, para Halloween 6 y Halloween 7, creando un universo alternativo que unía elementos de ambas entregas. En la versión original de Halloween 6, Michael Myers seguía vivo, y asesinaba a Cara Stroud, dejando a Tommy Doyle como fugitivo, perseguido por las autoridades, y obligado a evitar a Michael, estableciendo un clima de suspenso y desesperación. La propuesta de Halloween 7, continuaba esta narrativa en Haddonfield, donde los asesinatos ocurrían bajo la influencia de un aquelarre secreto formado por el pueblo, con rituales inspirados en Samhain, la lotería de Shirley Jackson, y el hombre de mimbre. Aquí, Michael todavía estaba presente como amenaza, pero el horror se expandía al miedo colectivo y la participación de la comunidad, mientras Tommy intentaba proteger a Jamie Lloyd, y Laurie Strode aparecía al final, como heroína para salvar a su hija. De esta base, Halloween 8 habría llevado la saga a un terreno aún más perturbador, mostrándonos una narrativa donde Michael Myers ya estaba muerto, y los crímenes que ocurrían, eran obra de Laurie, transformando a la icónica superviviente, en la verdadera asesina, y convirtiendo su papel de víctima en una figura de terror inesperada. Tommy Doyle seguía siendo el personaje central, que investigaba los crímenes, a través de los diarios de Loomis, mientras Haddonfield se convertía en el escenario de un juego psicológico entre los sobrevivientes. Al tomar únicamente el final original de la sexta entrega, y los eventos de H20 como canon, Farrands habría ofrecido un cierre definitivo y perturbador para la saga clásica. A pesar de lo impactante de este giro, donde Laurie es la asesina, probablemente no habría convencido del todo a los fans, como ocurrió en Viernes 13 parte 5, con un imitador y siendo Tommy Jarvis el que portaría la máscara de hockey. Lo que daría mayor fuerza y convencimiento a los fans, sería la icónica imagen de Laurie, que podría haber cambiado el rumbo de la saga. Pero seguramente, el enfrentamiento final entre Tommy y Laurie, habría culminado en la muerte de la asesina, cerrando definitivamente su historia y la del pueblo, dejando un final oscuro y contundente para la franquicia, sin posibilidad de continuar. Considero que habría sido una idea muy interesante, de ver en la gran pantalla, con ese giro inesperado, pero que debía llevarse de una forma lógica y convincente, cosa que en este tipo de franquicias, no se le da tanta importancia, y a pesar de ello seguir adelante. Puesto 4, Halloween 8, El Señor de los Muertos, de Daniel Farrands. En el puesto número 3, encontramos un proyecto cancelado que prometía ser el puente definitivo, entre la saga original de los años 70 y 90, con la línea de Halloween H20. La producción nunca se concretó, debido a la trágica muerte del productor Moustapha Akkad, pero los guiones exploraban un concepto ambicioso, siendo que Laurie Strode muere a manos de Michael Myers, mientras que su hijo, John Tate, también es asesinado en circunstancias misteriosas, lo que provoca que el hijo del Dr. Loomis tome el relevo para investigar y enfrentarse al asesino.
De esta forma, la película intentaba reconectar la continuidad de H-20 con los eventos originales, incluyendo la supervivencia de Michael, tras los intentos de matarlo en Resurrection, al ser electrocutado e incinerado, pero despertando en la morgue, ofreciendo así un enemigo persistente que amenazara a la próxima generación. La idea de Family Reunion no solo buscaba mantener vivo el terror clásico de Myers, sino también explorar la herencia familiar y la lucha entre sobrevivientes y asesino, creando tensión, suspenso y un fuerte componente emocional ligado a la familia Strode y Loomis. Aunque nunca llegó a la pantalla, el proyecto quedó como un concepto muy llamativo para los fans, con un guión capaz de unir generaciones, cerrar lagunas de la saga, y mantener la atmósfera de miedo y misterio que caracteriza a Haddonfield. El hecho de presentar un concepto de involucrar nuevos sucesores, para enfrentarse al asesino, suena bastante prometedor, al traspasar el legado de padres a hijos, mejorando la percepción que tendría la saga. Pero como sabemos, esto solo funcionaría si los nuevos personajes logran conectar con el público. Además, deben igualar o superar el carisma de los personajes originales, siendo algo bastante complicado, pero que podrían llegar a serlo, con un buen guión de por medio. Puesto 3, Halloween Family Reunion. En el puesto número 2, tenemos un proyecto que estuvo muy cerca de filmarse, y que prometía revitalizar la saga clásica de Halloween. Escrita por Patrick Melton y Marcus Dunstan, esta película funcionaba como un reinicio suave, ignorando secuelas posteriores, y regresando directamente a los hechos de Halloween de 1978 y Halloween 2 de 1981. La historia giraba en torno a Michael Myers, condenado en el corredor de la muerte, y a la hija del oficial Hunt, un personaje secundario de Halloween 2, quien, junto con sus amigos, presencia la ejecución de Myers. Sin embargo, durante el evento, un repentino apagón permite que el asesino escape, iniciando una serie de asesinatos y caos por toda Haddonfield. La película profundizaba en un horror más personal y obsesivo, ya que Myers fijaba su atención en la hija del oficial, convirtiéndola en su objetivo principal. La tensión se centraba en el miedo constante, de que él tratara de acabar con ella, mientras padre e hija debían unir fuerzas para sobrevivir a la noche, y enfrentar a un asesino que no solo buscaba matar, sino también sembrar terror psicológico. La propuesta prometía una mezcla de respeto por la saga original, y nuevas tensiones dramáticas, mostrando cómo los crímenes de Michael afectan a las nuevas generaciones, y cómo su obsesión por esta joven conectaba directamente con el legado del terror en el que había sucumbido el pueblo. Lamentablemente, este proyecto nunca se filmó, debido a que Dimension Films perdió los derechos del personaje a manos de Universal, que en su lugar, produjo el reinicio de continuidad con Halloween 2018. Aún así, esta propuesta sigue siendo recordada como uno de los conceptos más prometedores, que podrían haber continuado la historia de Myers de forma fresca, intensa, y que conectada directamente con las dos primeras películas de la saga, ofreciendo un terror más personal y psicológico que hubiera redefinido la franquicia. Personalmente siento que esta película sí hubiera funcionado de forma atrapante, pero que debía realizarse de una manera que sea atractiva para los fans, ya que por estos años, el terror slasher comenzaba a evolucionar, por lo que quedarse atascado con ideas pasadas, no hubieran terminado de funcionar, llevando así que se requería de elementos frescos e interesantes, para desarrollar a la franquicia en una dirección más fascinante. Puesto 2, Halloween Returns. En el primer lugar de nuestro top,
tenemos probablemente la idea más descabellada, ambiciosa y emocionante que jamás existió, dentro del universo de Halloween, siendo titulada como Halloween. Un crossover entre las sagas Halloween y Hellraiser, que estuvo en desarrollo en distintas formas, desde finales de los 90 hasta principios de los 2000. La idea nació en la mente del cineasta Dave Parker, quien vio el enorme éxito que tuvo Freddy contra Jason, y pensó que sería una oportunidad perfecta para juntar dos iconos del terror en pantalla, siendo Michael Myers y Pinhead, el líder de los cenobitas. La premisa de Halloween era alucinante, mientras un grupo de personas intenta derribar la casa de los Myers en Haddonfield, encuentran una extraña caja oculta en las paredes, claramente siendo la configuración de los lamentos, el rompecabezas maligno del universo Hellraiser. Al resolverla, Pinhead aparece, y comienza su propio plan para reclamar almas. Esto atrae tanto a los cenobitas como a Michael Myers a la escena, y su conflicto crece hasta convertirse en una batalla épica, entre dos tipos del mal implacables. En versiones más fantásticas de la trama, se habría explorado incluso el origen oculto de Michael, a manera de flashback, en el que un joven Myers recibe la caja, y es poseído por una entidad demoníaca llamada Samhain, lo que explicaría su naturaleza indestructible, y su impulso homicida. El enfrentamiento final de la película, habría tenido lugar en el mismísimo infierno, con Michael y Pinhead, enfrentándose cara a cara entre las llamas y tormentos de otro plano. Lo más increíble es que la idea, tuvo apoyo creativo de gigantes del género, como el actor original de Pinhead, Doug Bradley, quien confirmó que hubo conversaciones sobre un guión, y que incluso, Cliff Barker, creador de Hellraiser, estuvo ligado al proyecto en algún punto. También se rumoreó que John Carpenter, creador de Halloween, podría participar como director. A pesar de tener todas las piezas sobre la mesa, la película nunca llegó a materializarse por varias razones, siendo que algunos fans de Halloween expresaron rechazo en encuestas, mientras que el productor Moustapha Akkad no estaba convencido de mezclar los universos, y Dimension Films finalmente decidió no seguir adelante. Lo que queda de Halloween, es una de esas leyendas del cine de terror, proyectada como una idea con el potencial de romper ambas franquicias, y expandir la mitología del asesino del saco, en formas que nunca antes se habían intentado, incluso transformándolo en algo más que un simple asesino silencioso, enfrentándolo directamente contra fuerzas infernales al lado de Pinhead. Esta idea, a día de hoy, me parece un grave error no haberla llevado a cabo, ya que no se necesitaba una trama tan complicada para juntar a estos dos íconos del terror, simplemente congeniar una buena química entre ambos, y desarrollar una pelea brutal, en la cual, nunca sabremos quién terminaría venciendo, pero lo que sí es seguro, es que hubiera sido uno de los mejores crossovers del terror, siendo un éxito en taquilla, y seguramente, volviéndose una cinta de culto. Pero bueno, solo nos queda imaginar, cómo pudo haber sido semejante encuentro. Puesto 1, Halloween. Antes de cerrar nuestro top 5, hacemos una mención honorífica a la versión alternativa de Halloween 4, escrita por Dennis Etchison, y propuesta por John Carpenter. En esta visión, Michael Myers ya no era un simple humano, sino una entidad sobrenatural, capaz de teletransportarse, alterar la realidad y alimentarse del miedo colectivo de Haddonfield, convirtiéndose en un verdadero espectro de terror, muy similar a Freddy Krueger. La historia seguía a Tommy Doyle y Lindsay Wallace, ahora adolescentes, lidiando con los traumas de su infancia de la noche del 78, mientras el pueblo prohibía Halloween, transformando el miedo en un personaje más de la narrativa.
El guión estaba lleno de secuencias surrealistas, y de realismo mágico, incluyendo un clímax en un autocine, donde Myers absorbía las balas de un escuadrón de la policía que lo atacaba, creciendo hasta un tamaño gigantesco, y que emergía de un campo de calabazas, provocando una explosión, que lo convertía en una figura mística y etérea, capaz de atormentar a los habitantes del pueblo. Aunque la idea cerraba de manera intrigante el misterio del asesino, el concepto resultaba demasiado extremo y descabellado para los productores. Así que finalmente, Carpenter y Hill vendieron los derechos, y Halloween 4 tomó la forma que todos conocemos, más convencional y centrada en la continuidad slasher. Esta versión perdida queda como uno de los que pudo haber sido más fascinantes de la saga, mostrando un Michael Myers que trascendía lo físico, y se convertía en una fuerza sobrenatural del miedo que jamás llegó a la pantalla. Resulta fascinante pensar que Michael pudo haber sido el Freddy Krueger de los campos de calabaza, y aunque el concepto de un Myers gigante y etéreo suena descabellado, tenía la firma de los genios originales, solo quedándonos el consuelo de imaginar ese clímax surrealista en el autocine, una visión que hoy se guarda como el capítulo más psicodélico y místico que la saga de Halloween jamás se atrevió a contar. Las películas de Halloween han tenido a lo largo de su historia una narrativa compleja, y en ocasiones confusa, que ha dado lugar a múltiples reboots y la eliminación de algunas secuelas para intentar mantener una línea coherente. Sin embargo, no hay que quitarle mérito a los proyectos y guiones que nunca se concretaron, ya que pretendían explorar nuevos conceptos, y profundizar en la historia de Michael Myers, ofreciendo ideas que pudieron haber funcionado y enriquecido la saga. Aunque muchos de estos proyectos nunca vieron la luz, solo nos queda disfrutar de lo que tenemos hoy, un asesino implacable que continúa acechando y atormentando a sus víctimas cada noche de Halloween. Muchas gracias por haber visto el video, de verdad que lo aprecio mucho. No olviden suscribirse, compartir, dejar un me gusta, y escribir en los comentarios sus opiniones. Además debo realizar una mención, para darle créditos a la cuenta de X, Terroracto, quien realizó un hilo de las películas canceladas de Halloween, de las cuales, varias de ellas aparecieron en el video, así que si tienes cuenta de X, síguelo, ya que realiza posts muy interesantes, relacionados a películas del género de terror. Ahora sin nada más que decir, procedo a retirarme, se me cuidan, y nos veremos en otra ocasión. Hasta pronto.